Igualdad, el podcast de lo que sí importa. Bienvenidas a todas y todos a Igualdad, el podcast de lo que sí importa. Somos Wendy y Adán y en este cuarto episodio vamos a hablar de discapacidad en el deporte. Hoy estamos aquí con Laura Fernández Darquer, campeona universitaria de la Universidad de Oviedo y deportista de alto rendimiento. ¿Cómo estás, Laura? Buenas, muchas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí hoy. Bienvenida, Laura. En primer lugar, queríamos preguntarte cómo y cuándo empezó tu relación con la natación. Pues hay que mirar muy atrás porque yo empecé a nadar cuando tenía 3 años. Yo tengo una discapacidad, tengo una prótesis en la pierna izquierda y claro, eso me lleva a una serie de problemas médicos, una descompensación en la cadera y menos músculo en esa pierna. Y entonces los médicos le dijeron a mis padres que tenía que hacer algún deporte y que la natación me iba a venir muy bien. Y bueno, mi madre, que odia el agua, estuvo varios años yendo conmigo a la piscina de rehabilitación en el hospital y bueno, eso fue el comienzo de una trayectoria que ha durado hasta ahora, que ya tengo 22 años. Entonces empecé eso muy pequeñita, cuando tenía unos 2-3 años. Mis padres bromean diciendo que empecé a nadar antes de lo que aprendí a caminar. Y al principio iba con mi madre, pero luego ya me apuntaron a un equipo de natación y bueno, luego me mudé, entonces cambié de equipo, luego cambié otra vez a un equipo de natación adaptada, pero eso desde los 3 años hasta ahora. Sabemos que has estado compitiendo, queríamos saber a qué edad empezaste a competir. Pues justo estaba buscando algunas medallas para traer y encontré una medalla de cuando tenía 7 años. Así que yo creo que mi primera competición debió de ser, pues eso, alrededor de los 7 años, que era la mítica medalla de participación, ¿no?, que le dan a los niños y las niñas cuando van a una competición. Pero eso, empecé a competir muy, muy pequeñita. En mi primer equipo de natación, que fue el del Club Natación El Cristo, y nada, pues iba a las competiciones con niños y niñas que no tenían discapacidad. Entonces yo desde los 7 años así empecé a competir en clubs con personas sin discapacidad hasta los 12 más o menos, que fue cuando entré en mi equipo para personas con discapacidad que se llama Natación Adaptada, y ya empecé a competir no solo a nivel regional, porque yo estuve compitiendo pues eso, un mogollón de años junto con personas sin ningún tipo de discapacidad y a nivel regional, pero luego una vez entré en mi equipo de Natación Adaptada ya me permitió abrirme las puertas a competir a nivel nacional. Entonces, a competir a nivel regional a los 7 años, pero luego ya a nivel nacional creo que mi primera competición fue a los 13. Y a lo largo de esta trayectoria competitiva, ¿qué metas has obtenido o has cumplido que te hayas impuesto? Pues qué metas he cumplido. Yo recuerdo cuando entré en el equipo, en mi último equipo, que se llama el CD Mareas Tour, que es un club para personas con cualquier tipo de discapacidad, nos pedían un currículum deportivo. Y yo en el currículum deportivo, yo con mi superego puse que era la 12ª a nivel de Asturias. En plan, yo era la número 12 de Asturias. Y claro, yo lo ponía como si fuera yo súper pro. Aquí yo soy la campeona de las Paralimpiadas. Y ese era mi mayor reto en natación convencional. Pero luego cuando entré en natación adaptada sí que me propuse metas un poco mayores. Entonces empecé a competir a nivel... Bueno, primero fui a alguna competición aquí en Asturias tal, y luego a nivel nacional pues fui creciendo muy poco a poco, porque al final estas cosas llevan mucho tiempo, muchos años de entrenamiento y son tipos de competiciones pues muy diferentes. Yo estaba acostumbrada a competir en un entorno pues que no estaba adaptado para mí y contra gente que no tenía ningún tipo de dificultad, por así decirlo, en el deporte. O sea, yo competía contra niños y niñas que tenían las 2 piernas enteras, pero claro, a mí me falta media. Entonces, claro, a nivel regional cuando era más pequeña pues no tenía tampoco muchas ambiciones, pero luego sí que descubrí que yo podía aspirar a más, jolín, que yo tenía oportunidades y que a mí esto era una cosa que me gustaba mucho y que yo pues el límite es el cielo. Entonces, bueno, yo nunca salí luego a nivel de competiciones internacionales, pero en España pues he ganado medallas en campeonatos de España. De hecho, bueno, he competido con la Universidad de Oviedo también, soy campeona de la Universidad de Oviedo, del campeonato de aquí. Y luego fui campeona de Asturias 2 años consecutivos en las competiciones que hacemos aquí en Oviedo. En relación a eso, hemos visto que has ganado medallas representando a la Universidad de Oviedo. Sí. Queríamos saber cómo había sido tu experiencia. Bueno, pues la Universidad de Oviedo elige a unos representantes para ir a los distintos campeonatos de España, ¿no?, de los distintos deportes que hay. Y a mí me eligieron como representante de la Universidad de Oviedo en los campeonatos de natación. Entonces, bueno, yo encantada. Fui los años 2023 y 2024, si no me equivoco, y en ambos conseguí varias medallas para la universidad. Entonces, bueno, muy contenta. La verdad es que es un orgullo haber podido representar a la universidad. Y es un campeonato que es un poco especial, ¿no?, porque yo os conté que al principio competía con personas sin discapacidad y luego empecé a competir con personas con discapacidad. Pero este es un campeonato pues mixto, es decir, inclusivo, que compiten tanto nadadores universitarios con discapacidad como sin discapacidad. Entonces hay distintas categorías para que sea justo
Y nada, pues ahí gané un par de medallas en representación. Y bueno, hablando de las categorías, yo compito en natación adaptada y yo soy la categoría número 10, porque hay distintas categorías según el tipo de discapacidad. Claro, yo decía antes que pasa a competir con personas con discapacidad, pero yo no compito contra una persona que va en silla de ruedas. No directamente al menos, porque hay un sistema de puntos según la discapacidad que tengas, te asignan una categoría y así es un sistema totalmente justo. Vale. Además de eso, bueno, hemos visto que, bueno, sabemos que has participado en diferentes actividades Sí. para fomentar la inclusión de género y la discapacidad. ¿Nos Sí. quieres contar un poco sobre eso? Sí, a ver, yo desde que entré en el equipo de natación adaptada a mí me cambió la vida, porque descubrí que había personas con discapacidad en el mundo que compartían muchos de los retos que llevaba yo viviendo desde que era muy pequeña y que yo no sabía que estaba acompañada en esa batalla, por así decirlo. Entonces siento que me ayudó a estar un poco más comprometida con la inclusión de personas con discapacidad. Entonces comencé a veces a ayudar a FEDEMA, que es la federación de aquí de Asturias para el deporte de personas con discapacidad, en distintas actividades. Y bueno, estos años pasados pues he participado como ponente en charlas de inclusión para personas con discapacidad y de género en distintos colegios, que estuvo muy bien, la verdad es que fue muy enriquecedor porque vas ahí a colegios de pueblo perdido, en plan, y ves los niños pues que no están acostumbrados a ver gente en silla de ruedas o con prótesis y que te miran, te preguntan, y jolín, a mí eso me gusta porque ya sé que la siguiente vez que vean a una persona con discapacidad van a saber lo que están viendo, ¿sabes? Han tenido la oportunidad de estar con alguien, de ver esa persona, de que me hacen unas preguntas que yo me quedaba, me preguntaban, ¿y tú te puedes duchar? Y yo, hombre, pues claro que me puedo duchar, ¿no? En plan, pero me preguntaban, pero te duchas con la pierna? Y yo, a ver, no, mira, yo me quito la pierna para ducharme, luego me la pongo otra vez, mira, esto va con velcros, los puedes abrochar y abrochar. Entonces, este tipo de charlas de inclusión de la discapacidad me parecen, bueno, de lo más útil para la sociedad, porque sobre todo los niños pequeños crecen normalizándolo mucho más, y sobre todo a niños que están en entornos en los que igual no verían personas con discapacidad de otra manera. Entonces eso, he participado en charlas y también, por ejemplo, he participado como monitora en 2 campus deportivos inclusivos en Avilés, que son campus que organiza FEDEMA para niños pequeños con y sin discapacidad, o sea, está abierto, pero son actividades adaptadas, con deportes adaptados, donde se hacen distintos deportes. Por ejemplo, se hacen actividades de bocha, que es como la petanca, pero adaptada para personas con discapacidad, que eso es una especie de plataforma para que destina la bola. Hacemos, yo qué sé, baloncesto adaptado, pero no solo de deporte, sino también una vez fuimos con un grafitero a pintar un mural todos juntos, pero es una actividad adaptada en el sentido de que hay niños pues, que igual no tienen esa precisión motora, entonces pues les ayuda mucho. Bueno, es un campus que está súper bien, entonces también tuve el placer de participar ahí como monitora un par de años. Es muy interesante, que has hecho muchísimas cosas, no solo deportivamente. Es que hay mucho que hablar de esto. Está súper bien. Y volviendo al tema deportivo, nos gustaría saber qué retos de entrenamiento has tenido a la hora de enfrentarte a las competiciones. A la hora, pues cuando entré en mi equipo de natación adaptada, es cierto que, claro, para mí de repente descubrí un mundo, porque descubrí que la competición no era solo en la piscina de frente de mi casa, ¿no? Que hay que pues, viajar por toda España, competiciones de alto nivel. Yo llegaba allí y yo siempre había utilizado bañadores normales y corrientes, como os lo imagináis. Ahí descubrí el mundo de los fast, que son unos bañadores que te llegan como casi hasta la rodilla y que aprietan mogollón, tardas media hora en ponerte uno de esos y claro, es como que ahí vas ampliando horizontes. Retos, es cierto que a mí, yo siempre hice natación por motivos médicos, porque era una cosa que a mí médicamente me venía muy bien. Entonces, claro, todo lo demás fueron daños colaterales. El tema de empezar a competir, empezar a ganar medallas, bueno, pues fue viniendo, ¿no? Pero para mí nunca fue un objetivo muy grande, en plan de quiero ser la mejor, quiero ser la más rápida. Y es cierto que la natación, pues al ser un deporte individual, al final compites mucho contra ti misma. Entonces yo, pues cuando iba a una competición, mi reto nunca era quiero ganar a esa de la calle de al lado, mi reto era, en la última competición hice 1.15, tengo que hacer 1.14. Entonces, bueno, siempre fueron más retos personales y de superación y de decir, yo quiero dar más y sé que puedo dar más y voy a intentar dar más. Y a veces lo consigues y a veces no lo consigues. Y bueno, no solo en la natación, es cierto que la natación siempre ha sido mi deporte principal, pero también he traído por aquí un trofeo del descenso del SEI adaptado, porque a mí me gusta mucho probar otros tipos de deportes y tal. Entonces, todos los años hay un descenso del SEI adaptado que lo organiza FEDEMA también. Y este año participé, que además bajé en la canoa con mi hermana Abril, que está muy fuerte. Y bueno, quedamos campeonas, que la verdad es que sí, no solo en la natación. Qué guay. Qué chulo. Sí. ¿Y tú ves, por ejemplo, que se nota la diferencia de afrontar un deporte como hobby que como algo más competitivo a la hora de entrenar, por ejemplo, Sí. las horas? Y, por ejemplo, si tenías compañeros que nadaban pero de forma como hobby, Sí. ¿cómo veías eso? A ver, sí que es cierto que hay mucha diferencia, ¿no? O sea, es también el tema del compromiso. Tú cuando haces natación como hobby, bueno, esta semana no me viene muy bien ir, pues te lo saltas. Yo ahora lo he notado mucho porque, bueno, yo el año pasado
estudié en el extranjero, entonces decidí dejar de competir y ahora sigo haciendo natación, pero de una forma más distendida, no de competición. Y yo lo noto mogollón. Yo ahora la semana pasada me fui a mi pueblo y no entrené ningún día y es como, ostras, no pasa nada. En plan, como ya no compito, pues está todo muy bien. Entonces, cuando haces un deporte como hobby, es cierto que tú puedes tener tus metas y tu rutina y tus objetivos y puedes cumplirlos o no cumplirlos. Pero bueno, cuando practicas natación de competición, sí que tienes que cumplir y sí que tienes que ir a los entrenamientos. Entonces, para competir, pues hay que entrenar todos los días o casi todos los días, y a la gente de alta competición, pues entrena todos los días, por la mañana, por la tarde, gimnasio, piscina, tal. Entonces, bueno, es una cosa muy diferente, y también mentalmente el tema del compromiso que tú tienes con ese deporte, del compromiso que tienes también con tu alimentación, es una cosa que no solo te afecta en el momento en el que estás haciendo el entrenamiento, pero afecta a cómo planteas todo el resto de tu vida. Y es cierto que como yo siempre lo llevo un poco más en plan pues de chill, ¿no? Yo siempre lo llevo como algo que es bueno para mí y lo quiero seguir haciendo, y bueno, jolín, si gracias a este entrenamiento y a este esfuerzo que estoy poniendo, pues puedo competir y puedo ir a campeonatos en Cádiz, que me prestaba un mogollón ir ahí a las competiciones, y puedo llegar a esto, pues voy a llegar. Pero como nunca fue mi objetivo, es cierto que mentalmente pues lo llevé bastante bien. No tuve esa presión tan grande que tiene mucha gente que quiere llegar a lo más alto, y para ellos pues es una cosa muy importante. Claro, es un sacrificio, pero también una oportunidad, por lo que dices. Claro, sí, es un sacrificio, pero también es una oportunidad, 100%. Sí. Y por otro lado, queríamos hablarte si sabes qué son los picos de rendimiento. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando un deportista llega a cierto momento de su carrera, puede ser un futbolista, una patinadora, que llega un momento que dice hasta aquí, ya sea por edad, por su propia capacidad. ¿A ti tú crees que te ha pasado eso? ¿O te ves? Bueno, pues no lo sé. Es cierto que yo creo que si hubiera seguido nadando, a ver, también depende mucho del momento de la vida. Yo, igual que muchos otros deportistas, yo nunca me dediqué a la natación en un nivel profesional, entonces yo también tenía otras cosas en mi vida, la universidad, tal. Entonces, según el momento de tu vida en el que estés, pues igual le dedicas más o menos tiempo al deporte. Yo creo que la natación adaptada igual funciona un poco diferente. Por ejemplo, una de las nadadoras más grandes a nivel nacional e internacional, que tiene no sé cuántas medallas en Juegos Paralímpicos, es María Teresa Perales. Ella, pues eso, tiene discapacidad, ahora creo que tiene 49 años y sigue siendo todo un referente. Y yo no sé cuántos años tendría en los últimos Juegos en los que participó, pero vaya, que incluso personas que podrías decir tú, oye, esta persona ya es demasiado mayor en el mundo deportivo, en realidad para nada, y sigue ganando a los que tienen 20. Entonces yo creo que igual en la natación adaptada, que es en el ámbito en el que siempre me he movido yo, funciona un poco diferente. Pero bueno, sí que es cierto que una vez ya, yo no sé a quién le decía el otro día, a un entrenador que tuve cuando era pequeña, que me lo encontré el otro día en la piscina, y le dije que nada, que yo este año ya me había retirado de la competición, y me preguntó cuántos años tenía y le dije que 22. Y puso una cara de, ya, a ver, ya te tocaba, ¿no? Y yo como, bueno, pues sí. Entonces sí, yo creo que se espera que llegue un momento en el que te vas retirando poco a poco del deporte, pero bueno, que hay ejemplos reales en la natación adaptada de gente que, aun teniendo una edad que tú pensarías que ya es un poco mayor, pues sigue batiendo récords. Claro. Sí. Volviendo un poco por lo personal, a lo largo de tu vida, pues has notado que te trataban diferente por tu discapacidad. A ver, por supuesto, es cierto que ahora igual ya no tanto, pero bueno, eso siempre, igual ya no tanto o igual ya no me afecta tanto porque tengo otra mentalidad, ¿no? Pero bueno, en el colegio sobre todo, cuando eres pequeña, pues los niños preguntan. Al principio, yo creo que cuando eres un niño pequeño y tienes discapacidad, al principio como que no entiendes muy bien hasta qué punto tú eres diferente al resto de los niños. Entonces, yo veía que los niños en el parque pues me señalaban y me preguntaban, pero bueno, para mí era lo más normal del universo. A mi madre me explicó que a los niños les tenía que decir que yo tenía un zapato especial. Entonces me preguntaban, ¿qué tienes ahí? Yo tengo un zapato especial. ¿Tú no tienes uno? Bueno, nada, pobrecito, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que sí que siempre me han tratado diferente. Claro, está la parte de tratarte diferente por curiosidad, de los niños que tienen curiosidad, ¿qué tiene esa niña ahí? O te señalan por la calle en plan de, mamá, hay que algunos que dicen, mamá, ¿qué tiene esa señora? Y a mí me molesta más que me llamen señora que me señalen. A mí que me señalen, me da igual, en plan, que esto depende mucho, porque yo nací con discapacidad, entonces yo es algo que he tenido desde siempre y es algo que ya tengo muy normalizado en mi vida y muy aceptado, y sé que esto va a ser para siempre y que es lo que hay. Entonces a mí me da igual que me pregunten, me da igual que me señalen, me da igual que sea lo que sea. Es cierto que si pierdes la pierna en un accidente o algo así, pues igual sí que es una cosa pues mucho más chunga que alguien te señale por ahí. Sí, tienes que volver a adaptar tu forma de vivir, ¿no? Claro, que es un poco, que no puedo decir en plan de que los niños se acerquen a cualquier persona con discapacidad y le pregunten, porque igual no a todo el mundo, pero bueno, a mí sí que es cierto que esa parte de la curiosidad nunca me molestó, pero de que llamen señora, eso sí que tal. Pero bueno, siempre me han tratado diferente, ya sea por curiosidad, luego también pues un poco maldad de los niños. Y en realidad, maldad de los niños o
poca educación inclusiva por parte de los padres, porque realmente un niño de 6 años, ¿qué va a ser malo? Bueno, es un niño de 6 años, pero claro, si nunca ha visto a una persona con discapacidad, o cuando lo ven, que esto pasa mucho, y preguntan, mamá, ¿qué tiene esa niña? Los padres muchas veces dicen, no señales, no mires, y es como, no, mira lo que tengo aquí, ven, acércate. Preguntan a veces si lo pueden tocar, tócalo, normalízalo, ve que esto es una persona que te puedes encontrar por la calle, que es perfectamente normal, y jolín, también entender que las personas con discapacidad podemos llevar una vida plena y una vida perfectamente normal, no somos unos bichos raros que no pueden hacer nada en su día a día, somos personas perfectamente válidas. Entonces, bueno, sí que me han tratado diferente, a veces para bien, a veces para mal, pero bueno, es cierto que me ayudó muchísimo, volviendo un poco al tema de la natación, me ayudó muchísimo empezar a hacer deporte adaptado, porque yo cuando era pequeña no veía gente con discapacidad, o ves a veces gente con discapacidad por la calle, pero no veía gente con discapacidad en ámbitos cotidianos de mi día a día. Es decir, veía una persona en silla de ruedas, pero yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero en el deporte y en el colegio y esas cosas, pues yo no veía a otros niños con discapacidad. Entonces yo cuando tenía, bueno, desde que era bastante pequeña, mi fisioterapeuta Arantxa, que bueno, es gracias a la cual me metí en mi equipo de natación adaptada, me decía, hay un equipo de natación para personas con discapacidad como tú y te vendría muy bien y vaya, estaría muy bien que te plantearas ir al equipo. Y yo en plan, a ver, discapacidad, yo tengo una pierna un poco más corta, pero tampoco, para mí tener una discapacidad era una cosa terrible, en plan, no puedes mover las piernas, te faltan los 2 brazos, es como, yo no tengo una discapacidad, o sea, yo llevo una prótesis aquí para caminar un poco mejor, pero lo mío no es si para yo puedo tanto. hacer de todo, ¿cómo voy a ser discapacitada? Claro, y yo siempre había competido en natación convencional, con personas sin discapacidad, entonces claro, para mí era como, pero ¿y por qué voy a competir con personas con discapacidad, que ellos pues, estarán haciendo sus cosas, cuando yo compito con personas que no tienen ningún tipo de discapacidad y les gano igual, en plan, o sea, yo no voy a ir con ellos. Para mí era como una cosa un poco extraña, pero me cambió totalmente la vida, porque yo pues al final, quieras que no, me sentía un poco incomprendida, porque no conocía a otras personas que estuvieran pasando por lo mismo que yo, pero de repente entré en este equipo y descubrí que para mí, o sea, fue un cambio de mente total. Fue ir de repente a una competición donde tú entrabas por la puerta de la piscina, cientos de nadadores, todos con discapacidad y discapacidades totalmente diferentes. Conocí gente que tenía discapacidades muy parecidas a la mía, que yo no sabía que había gente que tenía cosas parecidas a la mía, porque es una cosa un poco extraña. Y también conocí gente con discapacidades que te pueden parecer en plan... yo una de las veces que más me volvió la cabeza fue cuando vi nadar a un nadador que le faltaban los brazos y las piernas. Y tío, nadaba más rápido que mucha gente que nada con brazos y piernas. Y es como, a mí ese tipo de cosas me abrieron totalmente la mente de decir que la natación adaptada no es una cosa rara para personas con discapacidades súper severas, no es una cosa totalmente ajena a mí, ¿no? Yo soy una persona con discapacidad, en plan, es lo que soy. Y voy a competir contra personas con discapacidad, jolín, y para mí, bueno, fue una cosa que fue maravillosa hablar con otra gente, porque yo cuando estaba en la piscina, en las competiciones de natación convencional, para mí era lo más normal del universo que todos los niños pues se me quedaran mirando, y se me quedaban mirando la prótesis, y luego, claro, yo tenía que dejar a veces la prótesis en un lado de la piscina, y me tenía que venir a ayudar a algún miembro de la familia a ir hasta el otro lado de la piscina caminando, porque yo no puedo caminar sin la prótesis. Entonces ese tipo de cosas eran mi día a día en las competiciones, y de repente voy a una competición de natación adaptada donde nadie me miraba 2 veces, porque es igual la persona que me mira 2 veces en vez de una prótesis tiene 2, entonces nadie te va a mirar raro, está todo mucho más adaptado, entonces bueno, para mí es cierto que me cambió la vida. Un poco, bueno, en contraste con lo de la falta de educación de la gente, ¿has notado quizá cierta discriminación positiva? Discriminación. En alguna ocasión. Bueno, pues tengo entrada gratis a la Warner. Entonces, bueno, es cierto que mucha gente a veces se queja, yo que sé, cola prioritaria para personas con discapacidad. ¿Alguno de vosotros cambiaríais tener que convivir con una discapacidad toda vuestra vida para poder saltaros la cola que dura media hora? Es como, bueno, no sé, ese tipo de cosas. Discriminación positiva, y pues sí. Y también es cuestión de echarle morro. Sí. O sea... Eso se me da bien. Sí, eso se me da bien. Yo sí puedo conseguir una entrada gratis en la Warner, pues la consigo. Yo sí puedo pues pasar primera porque llevo una prótesis, pues la paso. En los controles del aeropuerto, si hay control preferente y hay una cola de media hora, pues paso por el control preferente. O sea, eso ya es cuestión un poco del morro que le quieras echar. Cuando voy de vacaciones, yo, bueno, también le echo morro porque aprendí de los mejores, ¿no? Mis padres tienen una cara. Yo recuerdo cuando era súper pequeña que fuimos a visitar el Louvre. Sí. Había una cola, bueno, terrible. Yo nunca he tenido ningún problema para estar de pie. A ver, es cierto que me puede costar más o menos que una persona sin ningún tipo de discapacidad, pero bueno, que seguro que hay gente que le cuesta más que a mí, pero yo era una niña pequeña y me lleva mi madre de la mano, ¿vale? Y me dice, cogea un poco. ¿Y yo qué? Iba al guardia de seguridad de enfrente de la cola que duraría aquella cola 2 horas. Y dice...
disculpa, es que mi niña pequeña lleva una prótesis, no puede estar mucho rato de pie. Y el segurata, ay, sí, claro, nada, tal, pasar por aquí, no hace falta que esperéis la cola. Y mi madre, a mi padre y mis 2 hermanas, venid, y el guarda. Y nada, entonces pasamos por delante. Entonces son ese tipo de cosas pequeñas, pero que dices tú, bueno, al final es cuestión de aprovecharse un poco de la situación y decir, bueno, ya que me van a discriminar para mal, pues aprovechar un poco. Ya que ese guardia de seguridad me va a mirar y va a pensar, oh, pobrecita, tiene una prótesis, pobrecita, no puede estar de pie. Bueno, pues al menos usarlo para bien, que en verdad no soy pobrecita y en verdad sí que puedo estar de pie, pero bueno, aprovecharse un poco. Claro. Bueno, sabemos que has estado estudiando en el extranjero este año pasado. Queríamos saber si has notado alguna diferencia pues respecto a lo que viene a ser la normalización de la discapacidad en España, quizás. Sí, la verdad es que yo he necesitado salir fuera para darme cuenta de lo bien que estamos en España. O sea, ha sido una cosa... Es cierto que cuando llegué a Polonia al principio pensé, Dios mío, qué avanzados que están aquí, porque igual es un poco por su cultura, por su forma de ser, pero a mí la gente por la calle no me miraba, los niños no me señalaban, y yo he ido en pantalón corto y falda, en plan que se me veía mucho la prótesis, y los niños, pero súper discretos, igual, miraban un poco, pero tampoco te echaban dos vistazos. Y yo pensé que era porque igual la discapacidad estaba mucho más normalizada, porque les enseñaban más de pequeños, bueno, no tenía ni idea. Hasta que un día, pues eso, ligando un poco esto con la Warner, fue un parque de atracciones, y me dijeron, no, tú es que no te puedes subir en las montañas rusas por llevar una prótesis. Y yo, no pasa nada, lo entiendo. Incluso aquí en España en algunas te dejan, no pasa nada, me la quito. No, es que así tampoco. Bueno, algunas atracciones había una que era un barquito que iba como por un río. Que verás tú, en plan, totalmente plano. Se podía subir, yo creo que hasta con carritos de los bebés. Si tenías cualquier tipo de discapacidad no te dejaban, en plan. Había una señal que estaba tachado, en plan, tachado personas en silla de ruedas, pero también tachado personas con prótesis o sin algún brazo. Y es una cosa que a mí me dejó loca, en plan, ¿cómo puede ser que esté en un país en el que con una discapacidad de cualquier tipo no te puedas subir en una montaña rusa? En plan, a mí fue una cosa... Y luego me di cuenta de que en realidad no era que la discapacidad estuviera totalmente normalizada, era que estaba totalmente ignorada, que los sitios no estaban adaptados, que en los museos no había entrada con descuento para personas con discapacidad. Para estudiantes sí, pero personas con discapacidad no. Entonces es que se está dejando tanto de lado que realmente... Y es cierto que por la calle pues yo no vi muchas personas con prótesis. Entonces, bueno, realmente sí que yo creo que en España yo prefiero estar en un sitio donde me señalen y me miren y se hable y te pregunten que estar en un sitio donde no te vean y por lo tanto no te tengan en cuenta para otro tipo de cosas. Yo sé que al final entraste al parque de atracciones. ¿Quieres contar un poco eso? A ver, yo, claro, estaba muy acostumbrada al país en el que vivo, ¿no? Entonces yo a la Warner, siempre que iba, pues iba en pantalón corto, porque hace calor, tal, y claro, en pantalón corto a mí me dan una tarjetita que dice que yo tengo, o sea, una pulserita que tengo acceso preferente, yo y un acompañante, bueno, creo que se pueden hasta 3 acompañantes, es que está genial. O sea, cada vez dan más facilidades. Nos cuidan muchísimo, eso es cierto que nos cuidan muchísimo. Y entonces yo llegué allí con mi pantalón corto, en plan, yo tengo una discapacidad, apartaos todos, dejarme pasar. Y llego allí y de repente me miran y yo estaba en la cola, pero para pasar ya. Y de repente me vino una señora y me dice, no, que tú con prótesis no puedes. Bueno, esto en polaco, claro. Y yo lo voy a quitar. Y que con prótesis no te puedes subir a las atracciones. Y yo, ¿cómo que no me puedo subir a las atracciones? Dame mi tarjeta preferente. Y que no puedes. Y yo, bueno, nada, entonces, ¿qué hice? Digo yo, a ver, no me puedo subir con prótesis. Pues me compré una falda larga para que no se me viera mucho la prótesis y pasar un poco desapercibida, ¿no? Entonces, gracias a ocultar mi discapacidad, conseguí subirme en una noria, que dices tú, oh no te podías, no, es que no me podía subir en la noria. Yo que puedo escalar una montaña si me apetece, bueno, no puedo escalar una montaña, pero seguro yo que estoy súper acostumbrada a hacer todo tipo de cosas, no me puedo subir en una noria de feria, como os las podéis imaginar. Claro, pues esa sensación de volver atrás, ¿no? Es como, totalmente. Es algo que nunca he sentido. Totalmente, fue una sensación de estar retrocediendo en derechos, de decir, ¿pero dónde estoy? Y además yo en Polonia estuve desde septiembre hasta mayo, y esto hasta junio. Y esto me pasó pues en abril. Y fue como de repente estamos volviendo atrás al pasado. Yo hacía muchísimo tiempo, desde que no era pues muy pequeña, igual tuve algún problema en el colegio y en el instituto, hacía mucho tiempo que no me sentía tan discriminada como me sentí en el parque de atracciones de Polonia, de decir, es que literalmente me están tratando diferente, pero para mal por tener discapacidad. O sea, ¿qué es esto? No, sí. Fue una experiencia de tener que ocultarme, esconderme y además perjudicar porque yo iba con alguien más de decir, tío, es que esta persona no se está subiendo a nada tampoco por estar conmigo. En plan, que luego fue una cosa súper bonita, lo agradecí muchísimo, pero es como, fue toda una experiencia. Que bueno, que no todos son rosas y flores cuando tienes discapacidad y que puede que en España te puedas saltar la cola de un museo, pero luego vas a Polonia y no puedes subirte a una noria. Y ahora, habiendo hablado de todo lo bueno y lo malo, ¿cuál es tu perspectiva de futuro a partir de ahora?
Mi perspectiva de futuro. Bueno, yo es cierto que en el tema del deporte, pues ya la parte de competición, bueno, de momento, porque quién sabe si luego con 30 años voy a decir El yo, tiempo "Tío, dirá". claro, he hecho muchísimo de menos competir tal y ya no a nivel nacional pro, claro, pero igual de una forma un poco más relajada, competiciones regionales, tal. Siempre me ha parecido mucho hacer travesías, entonces igual puedo cambiar ahí un poco el rumbo de mi trayectoria. Pero bueno, es cierto que de competición no, sigo haciendo deporte porque yo sé que por mi discapacidad voy a tener que hacer deporte toda mi vida, entonces sigo haciendo natación, yendo al gimnasio y tal, pero bueno, está por la parte deportiva. Pero en el tema de la inclusión de personas con discapacidad yo espero estar involucrada toda mi vida de una u otra forma, porque yo creo que es gracias a las personas que descubren lo importante que es involucrarse y se involucran, que luego esos niños pequeños pues, pueden crecer en una sociedad mejor para ellos. Y yo estudié ingeniería informática. Entonces, bueno, también espero que luego el tiempo dirá dónde acabo yo mi vida, ¿no? Pero también espero pues siempre estar comprometida en ese aspecto, pues pudiendo diseñar espacios web y espacios online pues adaptados para todos. Que realmente no solo para las personas con discapacidad, también para las personas mayores o que tienen problemas un poco más así con este tema de la digitalización. Pero sí. Bueno, pues muchas gracias, Laura, por habernos acompañado en este episodio. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Yo he aprendido muchísimo. Hay muchísimas cosas que yo no sabía. Ya, es que la verdad es que es un mundo totalmente ignorado o desapercibido en muchos casos. Sí. ¿Tienes algún mensaje final para a las personas que nos están escuchando ahora? A ver, solo uno. Los que quieras. Los que quiera. A ver, pues sobre todo, transmitir el mensaje de intentar a toda la sociedad, intentar normalizar la discapacidad. Las personas con discapacidad son personas perfectamente válidas que pueden hacer de todo, incluso más que tú. En plan, tírate tú al agua con una persona con discapacidad olímpica a ver si te gana o no te gana. Entonces son personas totalmente válidas, podemos hacer absolutamente de todo. Obviamente depende del tipo de discapacidad, pues necesitaremos unas adaptaciones u otras adaptaciones. Pero al final, la mayoría de las barreras que se tiene cuando tienes discapacidad, yo creo, que son barreras humanas. Viviendo en un país así como lo es España, que está todo ya mucho más adaptado, son barreras humanas y son barreras de discriminación y barreras de desconocimiento y barreras de ese tipo. Sobre todo yo creo que el mensaje que transmitiría sería a los padres y las personas pues, que tienen algún tipo de influencia en personas pequeñas, en niños, que sería de que les eduquen en el tema de discapacidad. Esto no es algo que nadie nace aprendido, ¿no? Entonces yo instaría a que les hablen de la discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad no es algo, pues no es algo malo en sí, es algo que te puede llevar a un tipo u otro tipo de dificultades en tu día a día, pero es algo que si tú ves una persona con discapacidad, pues tienes que incluirla. Y si hay un niño con discapacidad en tu colegio, yo creo que esto es algo que se aprende tan de pequeño y la educación que tengan las personas a tu alrededor, cuando estás en una etapa tan temprana de desarrollo como en el colegio, te va a influir el resto de tu vida y que tus alumnos y tus compañeros pues encuentren una forma alternativa de pues jugar contigo algún juego, si no puedes correr hacemos esto, si tienes dificultades motoras hacemos esto, pues eso te va a cambiar para siempre. Entonces, pues eso, a padres que tengan influencia a niños pequeños, a educadores, profesores, profesoras. Entonces yo eso, un mensaje de normalizar. Y también sobre todo a los padres y a las personas con discapacidad, pero sobre todo a los padres con niños con discapacidad, les instaría a que les apunten a algún deporte, porque a mí el deporte me ha cambiado la vida. A mí empezar a competir y a nadar con personas con discapacidad fue algo que de repente me sentí comprendida, me sentí que es raro decir que esto es bueno, pero es que me sentí ignorada y eso fue maravilloso para mí, que nadie me mirara con lo acostumbrada que estaba yo. Para mí lo más normal era que la gente cuando me pasara me mirara así y de repente nadie me miraba así, entonces fue como sentirte normalizada, no sentirte para nada diferente y sentirte capaz de repente ver que tú, con tu discapacidad y con las complicaciones que puedes tener en tu día a día, jolín, pues llevas una vida perfectamente válida, logras cosas que antes pensabas que jamás podrías lograr. Entonces yo instaría pues eso, sobre todo a los padres, a las familias que tienen niños pequeños con discapacidad, que les apunten a algún deporte, que lo normalicen y que les hagan sentir que son capaces. A mí mis padres nunca me dejaron escaquearme, en plan, yo luego ya le echaba cara. Yo luego, por ejemplo, en el instituto yo recuerdo decirle a los profesores de educación física que no, yo esto no puedo, que no puedo correr. ¿Cómo que no puedes correr? Yo puedo correr. Yo también me acuerdo. Sí. Yo puedo correr lo que me dé la gana, pero lo que pasa es que no me apetecía. Entonces, bueno, una cosa es echarle tu cara, pero los padres no deberían consentir a los niños con discapacidad. Si un niño tiene un problema para coger una cuchara y comer, bueno, pues ayúdale a que se las apañe él. Si tiene un problema llevando una taza de colacao desde la encimera hasta la mesa, no se la lleves tú, porque entonces se la vas a tener que estar llevando toda la vida. Llena la taza a la mitad o compra una taza más grande que no la vaya a desbordar. Es decir, incorporar adaptaciones para que los niños y niñas con discapacidad puedan ser autónomos, porque yo creo que cuando tienes discapacidad la autonomía desde pequeña es la cosa más importante y eso al final viene de la familia, de una familia que llegas a casa diciendo que no puedes hacer algo y te dicen, bueno, pues encuentra otra forma de hacerlo, o de una familia que te dice, ay, déjame, que ya te lo hago yo. Entonces yo creo
creo que eso es algo que influye mucho en el desarrollo y que te va a acompañar el resto de tu vida. Una última pregunta en relación a esto que acabas de decir de los niños. Hay muchos deportes, por ejemplo el fútbol, en el que así las personas jóvenes al final están, pues al final entrenando niños, dándoles clase. ¿Tú te ves entrenando a niños con discapacidad? Sí, a ver, bueno, no lo sé. Yo es que no sé si es así como profesionalmente me gustaría ir. Por la parte pues social y de poder pues ayudar en ese sentido, sí que es algo que me gustaría mucho, ¿no? Porque yo siento que a mí, bueno, mi entrenadora, yo no sé qué habría sido de mi natación si no hubiera tenido la entrenadora que he tenido, porque yo le debo muchísimo a mi entrenadora. Entonces, claro, yo me imagino pues poder ayudar a las personas de la forma en la que ella me ayudó a mí desde que entré en mi equipo de natación adaptada, y digo yo, jolín, a mí eso me gustaría, pero bueno, también no tengo tantas vidas, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, no lo sé. La verdad es que no... Es que te no gustan sé. muchas cosas. Claro, es que me gustan muchas cosas. Pero bueno, sí que es cierto que cuando he participado como monitora en estos campus, que sí que estuve un poco, pues sí, al monitor, un poco de natación o de este tipo de deportes, tal, pues sí que es muy enriquecedor y sobre todo poder contribuir con mi experiencia y decir y ayudar a las personas. Y igual un niño o una niña que tiene una discapacidad un poco parecida a la mía, pues decir, mira, yo esto lo hago de esta forma o esto no sé qué o tal, no sé, truquitos. Bueno, pues yo creo que eso ha sido un poco todo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por ver este episodio 4 del podcast de Lo que sí importa y bueno, nos despedimos. Bueno, la verdad es que yo...